Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en el capítulo 59 de Isaías. Es un texto que, arranca tocando una desconexión bastante fuerte, ¿no? Afirma que el poder de Dios para salvar, pues, sigue intacto. Exactamente. Y eso, de entrada, pone el foco no en Dios, sino en nosotros, en las acciones humanas. El versículo 2 es muy directo. Dice que las culpas, los pecados, son los que crean esa separación. Es como si escondieran el rostro de Dios. Y por eso no escucha, digamos. Y vaya que describe esas acciones sin filtro. Usa imágenes, muy potentes. Habla de manos manchadas de sangre, dedos llenos de iniquidad, labios que mienten. ¿Qué nos dice ese lenguaje tan visceral? Pues mira, nos dice que el problema es hondo, ¿sabes? Y que está por todos lados. No son pecadillos, ¿eh? Además, fíjate cómo compara los planes malvados con huevos de áspides y telas de araña. Y aquí lo clave es que el mal no solo es, digamos, inmoral, sino que destruye por naturaleza. Y a la vez es inútil para el que lo hace. Esas telas de araña no te cubren y esos huevos pues te matan si los comes. Son actos vacíos de bien, pero llenos de maldad. Claro. Y esa maldad que está adentro, digamos, tiene efectos muy concretos afuera, ¿cierto? Describe pies que corren hacia el mal, que son rápidos para derramar sangre inocente. Así es. Hay una conexión directa entre la corrupción interna y el caos que se ve afuera. Sus pensamientos son retorcidos y por eso sus caminos solo llevan a la ruina, a la destrucción. La consecuencia inevitable, pues, es que no conocen la paz. Han torcido tanto sus propias vidas que la paz es imposible para ellos. Y el resultado es como una desorientación total. No, dice que buscan luz pero solo encuentran oscuridad. Andan a tientas como si fueran ciegos y tropiezan a pleno día. Y hay un lamento general como gruñidos de oso o gemidos de paloma, esperando una justicia o una salvación que nomás no llega. Sí, y lo interesante es que justo después de pintar ese cuadro tan sombrío, viene una confesión, muy clara. El pueblo, o la voz que habla, reconoce las ofensas, los pecados, y dice que son muchos, que testifican en su contra. Admite la rebelión, la traición a Dios, el darle la espalda, el hablar de opresión, el planear mentiras desde el corazón. Es un momento como de sinceridad brutal sobre la propia culpa. Y vemos cómo esa culpa, esa responsabilidad, tiene consecuencias sociales. Devastadoras. Dice que la justicia se echa para atrás, que la rectitud se queda lejos. A mí me impacta mucho esa imagen de la verdad tropezando en la plaza pública. ¿Qué significa eso? Personificar así a la verdad. Significa un colapso total de la integridad en el espacio común, en la sociedad. Si la verdad ni siquiera puede, digamos, mantenerse en pie en público, quiere decir que la mentira es la que manda, que ya no hay confianza. Y peor aún, como dice el texto, si alguien intenta ser honrado, se vuelve presa fácil. O sea, ser bueno se vuelve peligroso. Es tocar fondo. Qué fuerte. Y justo ahí, en ese punto tan bajo, el texto dice que Dios ve todo esto. Y se disgusta por la falta de justicia. Y se asombra de que nadie haga nada, de que nadie intervenga. Exacto. Ese asombro de Dios es un momento dramático, un punto de quiebre. Ante esa pasividad humana, frente a tanta descomposición, Dios decide actuar Él mismo, directamente. Su propio brazo, dice, y su propia justicia son los que lo mueven a actuar. Y se prepara como un guerrero, ¿no? Dice que se pone la coraza de justicia, el casco de salvación, ropas de venganza. Y se envuelve en celo como un manto. ¿Qué implica ese celo divino? ¿Es solo ira? No es solo ira. Implica una pasión muy intensa, un ardor por restaurar el orden justo. No es un enojo caprichoso, es una determinación divina de actuar según las obras de cada quien, de responder a esa injusticia y maldad que ha estado viendo. Dice que pagará a sus adversarios según sus hechos. Hay una consecuencia. Entendido. ¿Y esta intervención de Dios, qué alcance tiene? ¿Es solo local? No, para nada. Tiene un alcance universal.
El texto dice que desde donde sale el sol hasta donde se pone, o sea, en todo el mundo, temerán su nombre y su gloria. Su venida es descrita como algo poderoso, imparable, como un río desbordado impulsado por su aliento. Pero, y esto es súper importante, en medio de ese juicio también hay una promesa clara de redención. Vendrá el Redentor a Sión, o sea, a su pueblo. Pero especifica, a los que en Jacob, es decir, los descendientes de Israel, se conviertan de su rebelión. Así que el arrepentimiento, el volverse a Dios, sigue siendo la clave. Ah, claro. Y el capítulo cierra entonces con un pacto, ¿verdad? Una promesa de que su espíritu y sus palabras van a permanecer con el pueblo y sus descendientes para siempre. Sí, es una promesa potente de presencia divina, de guía continua, pero, como decíamos, está ligada a esa conversión, a ese dejar la rebelión que se mencionó justo antes. No es una promesa, digamos, incondicional en ese sentido. Requiere una respuesta. Es realmente impactante cómo este capítulo va tejiendo todo, ¿no? La denuncia social, la responsabilidad personal por el pecado y luego la intervención soberana de Dios como respuesta. Sin duda, y nos deja pensando mucho en esa dinámica, el colapso moral interno que lleva al caos externo, la falta de intervención humana justa, y al final la acción de Dios que trae juicio, pero también esperanza de redención y un pacto nuevo. La pregunta que queda flotando y que resuena mucho hoy, creo, es ¿qué se necesita, qué necesitamos hacer para que la verdad deje de tropezar en nuestras plazas?